Bienvenidos al Cinematógrafo. Hoy es un programa para nosotros importante. En primera instancia no podemos dejar pasar la película que ha llevado casi ya 500.000 de espectadores a las salas, El Juego del Hambre, En Llamas, la nueva película sobre esta saga que evidentemente enloquece a la juventud. Junto con eso vamos a hablar de Diana, la película sobre Lady Di. Una vez más la realeza británica tiene una película. Y lo que nos importa mucho más allá de la monarquía, que es una de las grandes idioteces del mundo, nos interesa el cine de Mariano Luque. Mariano Luque, el director cordobés, ganó un premio fundamental en Mar del Plata, también a la mejor dirección, y de eso vamos a hablar junto con él. Quédate con nosotros, estos son los avances. Diana es una de las tantas piezas mediocres que llegan desde el Reino Unido. Mujer Conejo es la cuarta película de Verónica Cherry. En Los Juegos del Hambre, En Llamas, la película que ahora pasa a la dirección de Francis Lawrence. Estamos frente a un cineasta que muy probablemente va a dar muchas grandes películas a lo largo de su carrera, Mariano Luque. Stop, Your Royal Highness. I don't want anything. Everyone can go home. Hace menos de 2 años aproximadamente se estrenaba una película en la cual se intentaba canonizar a Margaret Thatcher, una suerte de santa de la ultraderecha conservadora inglesa. Ahora tenemos un miembro de la monarquía, en este caso Lady Di, que murió trágicamente en 1997, en algún momento fue, o se pensó, o se concibió como la princesa del pueblo, y esto es un poco el juego de la película, ¿no? La construcción de una especie de santa dentro del orden monárquico de Inglaterra, lo cual de por sí es como mínimo bastante sospechoso. El film literalmente parece una suerte de ilustración de datos de Wikipedia, y el tiempo elegido básicamente son 3 años, en el momento donde ya en algún sentido se planteaba la separación con el príncipe Carlos. En este sentido, lo que la película va a ahondar es en una relación amorosa, su primer gran amor, supuestamente, en el film, que es un médico pakistaní, Asmat, que va a ser verdaderamente su amor, y no aquel sujeto con el que tuvo posteriormente un accidente de auto donde muere, que este millonario árabe. La película en este sentido muestra la vida secreta o de la santa, o una especie de la princesa que quiere vivir, puesto que el orden monárquico y las distintas actividades planeadas dentro de una monarquía impide que un sujeto tenga algún tipo de libertad. Y lo que la película muestra son esos momentos secretos de la intimidad en la relación entre estos dos amantes, entre esta lo que en inglés se llama shotgun marriage, es una especie de unión imposible, en el sentido de que no solamente uno es miembro de la monarquía y todavía puede llegar a ser una reina, sino que además el otro es un pakistaní, y hay también una diferencia no solamente de clase sino de colores de piel. Pero la película es básicamente un cuento de hadas, vuelvo a insistir con esta idea de Wikipedia, no se ahonda en absolutamente nada, todo es ilustrar determinados momentos, y el único momento donde se respira algo así parecido al cine es en un breve momento donde está vinculado a la apreciación que va a tener por primera vez en su vida que la reina va a escuchar un poquito de jazz. La película no pasa más de ese momento, una película realmente fallida. Naomi Watts lo que hace es un trabajo mimético del personaje, tampoco hay mucho espacio para trabajar al respecto. Oliver Bierspiegel es el director de La Caída, aquella película que tenía como epicentro la caída del régimen de Hitler y la muerte de Hitler inclusive, o aparentemente también, y esto es lo que la película trabaja. Como lección de historia es una lección paupérrima, como aproximación a la complejidad de un personaje de la realeza es simplemente una pintura para niñas.
En fin, Diana es una de las tantas piezas mediocres que llegan desde el Reino Unido para convencernos que dentro de la realeza hay pizcas de humanismo. Mujer Conejo es la cuarta película de Verónica Chen. Si uno sigue un poco la carrera de Verónica Chen, puede encontrar inmediatamente que cada película pareciera ser hecha por una directora o un director completamente distinto, al menos en principio. Uno ve Vagón Fumador, Agua, Viaje Sentimental y Mujer Conejo, y son películas que en principio son pero muy diferentes entre sí, casi inconmensurables. No obstante, en las cuatro películas se ve una voluntad enorme cinematográfica. Hay un instinto cinematográfico que está presente en las películas de la directora Chen. Chen, como el apellido puede indicar, y Verónica es una chica, unos 40 y pico de años, no importa, que justamente su padre fue chino, su madre argentina. Y este es un poco el lugar de inicio para hablar de Mujer Conejo, que es una película desde mi punto de vista fascinante. Algunos podrán decir fallida, algunos podrán decir que no salió lo que pretendía la directora. Yo creo que no, creo que la película tiene méritos propios. Y en principio es la primera película en Argentina que incursiona en algunos de sus segmentos en anime, lo cual es ya de por sí una cosa extrañísima. El film cuenta la historia cuando empieza es genial, los primeros 10 minutos uno no sabe estrictamente en qué país está. Y literalmente es Argentina, en una zona donde viven comunidades chinas. Eso ya de por sí implica que hay un plus de interés, que son zonas de la Argentina, en este caso Buenos Aires, donde no hay cámaras, donde no hay cine, donde no hemos visto que eso pasa en nuestras películas. Estamos acostumbrados a ver el Chinatown de Nueva York, pero no sabíamos que teníamos un Chinatown en Buenos Aires, por ejemplo. El film arranca ahí, tiene que ver con una inspección de una chica que justamente es china, en búsqueda de irregularidades vinculadas a los permisos municipales en torno a una fábrica o a una zona donde están trabajando la comunidad china. Y esto va a implicar por detrás una secreta mafia china que está funcionando naturalmente en consonancia y en acuerdo con los empleados municipales o con una zona vinculada al gobierno. Esto implica un entramado de corrupción, esto es uno de los temas de la película. Y luego a partir de esto va a haber la película se va a ir corriendo, si se quiere, de esta lectura antropológica política a una cuestión vinculada a la ciencia ficción, donde aparece el anime y donde tiene que ver con una lectura extraña, casi metafórica del capitalismo, donde una superproducción de conejos por parte de carne de conejos termina siendo algo así como una invasión de conejos, una cosa muy extraña. Y esta chica, en contra todo lo que está a su alrededor y ayudado por un amante, tendrán que ir en la lucha y ver qué se puede hacer en torno a este problema que está presente. La película sí suena delirante, por momentos lo es, pero en el mejor sentido. Es una película impredecible, con una cantidad de decisiones de puesta de escena extraordinarias y que dentro del panorama argentino no tiene absolutamente un pito que ver con todo lo que se estrena. Solamente por eso merece nuestra atención, y además Verónica Chen es una mujer conejo y una mujer fundamentalmente de cine. Película interesantísima para pensar, va a generar debate, y va a generar debate porque pone el dedo en la llaga, allí donde el argentino cree que el chino es una amenaza. La película toma eso, juega con ese prejuicio y lo pone frente a nuestros ojos de una manera inesperada. Mujer Conejo. You understand that whatever I do, it comes back to you and Mom. I don't want you to get hurt. Since the last games, something's different. I can see it. What can you see? Hope. Es casi un acontecimiento cósmico, al menos en el universo juvenil, la segunda entrega de Los Juegos del Hambre en Llamas, la película que ahora pasa a la dirección de Francis Lawrence, el director de Yo Soy Leyenda, aquella película de ciencia ficción que planteaba un fin del mundo, un hombre y un perro. Y en este caso la película no es un fin del mundo, es
prácticamente una representación alegórica de nuestro mundo, del mundo en el que vivimos, a pesar de que, al menos en las dos películas, el tiempo histórico está corrido o elidido. No sabemos estrictamente en el tiempo en el que estamos, pero es una sociedad del futuro, es una sociedad donde la tecnología evidentemente ha avanzado un poco, pero el concepto de representación y el concepto de la vida como espectáculo sigue siendo el mismo del que vivimos nosotros. En este caso, como sabemos, un grupo de jóvenes o de personas, de parejas, provienen de distintos distritos. El mundo está dividido entre hay una estricta división del trabajo, están los que laburan y los que miran y se divierten, en este caso, viendo estos famosos torneos de supervivencia que son filmados constantemente y que lo que se trata es que solamente pueda quedar uno de todos los que están en el torneo. En materia de sobrevivir, uno solo sobrevive. En la película anterior quedaban dos, era una excepción a la regla, el amor triunfaba. En realidad después aprendíamos y aprendemos aquí también de que era más que nada una puesta en escena de los dos sobrevivientes, y Pita, el hombre, y ella, que es Everdeen, son nuevamente llamados por una situación vinculada al peligro que empieza a representar en función del tirano en cuestión de este universo de ficción interpretado por Donald Sutherland, que ve en esa chica una especie de ícono de la esperanza y eventualmente de la resistencia y fundamentalmente de una revolución. Esto es lo que está en juego en la película políticamente. Dos órdenes: el orden de una clara división entre ricos y pobres, fuertes y débiles, la revolución de los débiles, y mientras que esto sucede o que esto puede ser posible, si hay obediencia, lo único que hay es representación y diversión en este juego de supervivencia. La película le cuesta el inicio, tiene un inicio demasiado largo, sin ritmo, no hay una descripción de personajes fuerte, se repiten ciertas cosas, se explica demasiado, como si hubiera miedo de que los espectadores no hayan visto la primera, cosa que es imposible. Pero cuando la película vuelve al escenario de la supervivencia, empieza a revivir un poco y a respirar. Hay una secuencia fundamentalmente con unos monos que es extraordinaria, es lo mejor que tiene el film. Me parece que hay menos, la puesta de cámara aquí es diferente a la anterior, se siente la distinción entre Rose y en este caso Lawrence, y en este sentido la película no aprovecha ciertas cuestiones. Lo que sí sigue siendo fascinante es la fascinación que genera en el pueblo juvenil mundial en la actualidad esta película, como si hubiera en este film la intuición de algo que la población juvenil o el joven en sí como sujeto histórico intuyera que está representado ahí. ¿Qué será? Es muy difícil de entender o comprender. Una pista, quizás una suerte de intuición, al menos de mi parte, o una hipótesis, es que la juventud son los débiles, prácticamente luchan contra los mayores, es un mundo de jóvenes contra adultos, y da la impresión de que este es el universo que palpita a la hora de encontrarse el espectador con la película. Extraña paradoja o extraña ausencia, en última instancia, los Juegos del Hambre está basado en un libro, en una novela, y en ese sentido esa es un poco la paradoja. En fin, un misterio desde mi punto de vista, una película que evidentemente captura el Zeitgeist o nuestro tiempo, sobre todo para un segmento de nuestra población. Ahí está, a seguir discutiéndola, y vienen dos más, así que tenemos los Juegos del Hambre para rato.